Vamos a hablar un poquito sobre Pablo, conocido como Saulo, Saulo de Tarso, pues de ahí era el originario. Vamos a hablar un poquito sobre, conocemos que Pablo era perseguidor de los cristianos, perseguidor de la iglesia, estaba empeñado en deshacer el cristianismo. Sabemos que Pablo fue un hombre educado en la manera intelectualmente hablando, o sea que sabía y entendía lo que estaba sucediendo en esos días sobre la tierra, sobre el territorio. Hay otros comentarios aparte, libros aparte, que se dice que tal vez Pablo había sido parte de ser persecutor de Jesucristo mismo. No lo dice la Biblia, comentaristas, etcétera, que se buscan aparte. También Pablo se conoce, después de haber conocido a Jesucristo como su Salvador, se conoce como el escritor de varias de las cartas a las iglesias que hoy en día todavía hablan a nuestras vidas para inculcarnos la manera de desarrollar nuestra vida cristiana. La historia de Pablo es una historia de transformación. Como dije al principio, sabemos que Pablo perseguía a la iglesia. Sabemos que el mismo Dios tuvo que intervenir con Pablo. Sabemos la historia cuando se presenta esa luz brillante y Pablo cae del caballo. Y la misma voz le dice, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres? Y le dice, pues, Jesús, a quien tú persigues, o sea, al Dios vivo. Como ya dije antes, Pablo era un hombre estudiado, Pablo era un hombre inteligente, Pablo era un hombre que sabía lo que está haciendo, Pablo era un hombre de poder, Pablo era un hombre que tenía todo a su favor en ese momento, hasta ese momento que tuvo el encontronazo con Dios. Y cuando al tener ese encuentro con Dios, Pablo entendió y comprendió quién era verdaderamente Dios. Y como hombre poderoso y como hombre estudioso y como hombre de sabiduría, de su propia sabiduría, él se humilló y él aceptó y él se derribó, se entregó delante del Señor y aceptó que Dios es un Dios verdadero, que Jesús era el Mesías y que fuera de él no había otra cosa y que él tenía que parar en el momento de perseguir el pueblo de Dios. Hoy en día muchos de nosotros andamos en nuestro propio caballo. Nos creemos que porque sabemos mucho o porque hemos estudiado o porque tenemos mucha habladuría, pero tenemos que entender que Dios es el que tiene autoridad, que Dios es el que tiene poder, que Dios es el que sabe todas las cosas y fácilmente nos puede tumbar de ese caballito que nos queremos trepar algunas veces. Y tenemos que humillarnos, tenemos que andar humildemente delante del Señor, porque como la historia de Pablo es una historia de dedicación, de legado perdurable, así también nosotros podemos crear esa historia de un legado perdurable, pero lleno de humildad y entendiendo y comprendiendo que Dios nunca pierde, que Dios es el que tiene la última palabra. Pablo fue privilegiado de tener la oportunidad de entregarnos estas cartas, porque Dios le dio a él la sabiduría y las experiencias vividas para compartirlas con nosotros en estos días. La gracia de Dios se manifiesta para todos, para todos. La historia de Pablo se repite todos los días en cada uno de nosotros.
que nos rendimos cuando Dios nos llama, cuando Dios nos quiere salvar. Dios salva y rescata al que quiere. No podemos tener, coger a este y a aquel porque aquel hizo lo más bueno, aquel hizo lo más malo. No. Para todos hay salvación, para todos hay misericordia. Pablo fue encarcelado, Pablo era celoso en la fe. No le quites respeto a aquellos que tienen creencia en su fe. Por ejemplo, Pablo fue criado, fue enseñado y tenía su creencia antes de conocer a Jesús. Él tenía su creencia y estaba parado en lo que él había aprendido. Hoy en día nos encontramos por la calle con personas que tienen su propia opinión de cristianismo, que algunos que ni siquiera creen en Cristo. Respetemos esas opiniones, porque eso es lo que o fueron criados, o les enseñaron, o ellos mismos buscaron, y es lo que su mente finita les ayuda a entender. Solamente el trabajo de nosotros es hablarles del amor de Dios, de la palabra de Dios, y Dios mismo se encarga de tumbarlos del caballo en donde Él está, de rescatarlos y de darle una mente infinita en la sabiduría, la palabra de Dios. No podemos obligar a nadie, ese no es el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es ser ejemplo, porque una vez que Pablo conoció a Jesús como su Salvador, él dejó todo atrás. En Filipenses 3:13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que hay una alabanza viejísima que dice: las cosas viejas pasaron ya. Todo eso que Pablo aprendió antes del momento en que conoció a Jesús, todo eso, él dice que él lo olvidó, que ahora aprendió cosas nuevas, que él está dedicado a enfocarse en la meta, y sabemos que la meta de nosotros es llegar al terreno celestial, a la patria celestial, allí donde nuestra eternidad estará siempre con el Señor. Así que olvidemos el pasado. Hay cosas que vienen a nuestras vidas. A lo mejor van a oír una musiquita por aquí, que hay un muchacho aquí oyendo música. Hay cosas que llegan a nuestras vidas, en nuestras vidas diarias, problemas, pruebas, dificultades, y hay cosas que fácilmente olvidamos, y hay cosas que difícilmente se hacen olvidar y movernos adelante. Pero hay música cristiana, como dice Pablo, me olvido del pasado, me olvido de aquello que estaba mal para glorificar a Dios, y me enfoco en seguir aquello que me va a llevar a acercarme a Dios, a la manifestación del Espíritu Santo, a la manifestación de la existencia de nuestro Dios. Me enfoco adelante, dejo todo atrás, aunque sea difícil, y caminamos al frente, glorificando, adorando al Señor. Que nos bajemos de ese caballo que nos llevaba ahí a galope, sabrá Dios a dónde. Vamos a enfocarnos y vamos a guiarnos a esa meta, que es llegar a la patria celestial. ¿Dónde está nuestra patria prometida? ¿Dónde está nuestra patria prometida? Allí es donde queremos llegar. Leamos las cartas de Pablo. Allí, con sus experiencias, podemos aprender algo y ayudar a hacer edificación para nosotros mismos y para otros.